Es un gusto para nosotros, como siempre, estar con ustedes en EWTN Noticias. Bienvenidos al programa. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo Isabel Díaz Monsalve, con noticias de la Iglesia y el mundo para ustedes. Y estos son los titulares. Vaticano expulsa del estado clerical a ex cardenal Theodore McCarrick. Santo Padre pide rezar por encuentro de obispos sobre protección de menores en la Iglesia. Empezamos el programa contándoles que el Vaticano expulsó del estado clerical al ex cardenal Theodore McCarrick por haber cometido abusos sexuales contra menores y adultos. La Congregación para la Doctrina de la Fe expulsó del estado clerical al ex cardenal y ex arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, por abusos sexuales cometidos a menores y adultos con agravante de abuso de poder. Así lo expresó Alessandro Gisotti, director interino de la Sala de Prensa del Vaticano, tras leer un comunicado de la Congregación Vaticana. El 11 de enero de 2019, el Congreso de la Congregación para la Doctrina de la Fe, al final de un proceso penal, emitió un decreto en el que se halla a Theodore Edgar McCarrick, arzobispo emérito de Washington, D.C., culpable de los siguientes delitos cometidos como sacerdote: insinuaciones en el sacramento de la confesión y violación del sexto mandamiento con menores y adultos, con el factor agravante del abuso de poder. El Congreso le impuso la pena de la dimisión del estado clerical. En el comunicado se señala también que el Papa Francisco reconoció la naturaleza definitiva de la condena, por lo que no hay recurso posible contra ella. Finalmente, me gustaría repetir lo que se subrayó en un comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el 6 de octubre del 2018. Tanto los abusos como su encubrimiento ya no se pueden tolerar, y el tratamiento diferente para los obispos que hayan cometido o encubierto un abuso, de hecho, representa una forma de clericalismo que ya no es aceptable. Como se sabe, el 20 de junio de 2018, la Arquidiócesis de Nueva York anunció que había considerado creíble una acusación de abuso sexual de un menor contra McCarrick, quien se desempeñó como sacerdote en Nueva York en la década de 1970. Posteriormente, diversos informes revelaron denuncias contra McCarrick por haber abusado sexualmente en serie de al menos 2 muchachos adolescentes y que había participado en conducta sexual coercitiva con sacerdotes y seminaristas durante décadas. Y en el marco de esta noticia, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos manifestó que los abusos no serán tolerados. El cardenal Daniel DiNardo, arzobispo de Galveston, Houston y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, se pronunció a través de un comunicado a favor de la decisión de la Congregación de la Doctrina de la Fe de dimitir del estado clerical al ex cardenal Theodore McCarrick. Para el cardenal DiNardo, esta es una clara señal de que los abusos no serán tolerados y que ningún obispo, por más influyente que sea, está por encima de la ley de la Iglesia. Asimismo, el presidente de los obispos estadounidenses aseguró sus oraciones para que esta medida pueda ser un pequeño paso, entre muchos, hacia la curación de aquellos que han sido abusados por McCarrick. Por otro lado, el también arzobispo de Galveston, Houston, afirmó que esta decisión de la Iglesia ayuda a los obispos a fortalecer su determinación para hacerse responsables del Evangelio de Jesucristo. Finalmente, el purpurado agradeció al Papa Francisco la forma con que guió la respuesta eclesial sobre este caso e invitó a todas aquellas personas que puedan sufrir abusos sexuales por parte de alguien dentro de la Iglesia Católica a ponerse en contacto con las fuerzas de orden locales o con sus diócesis, donde hay coordinadores de asistencia a las víctimas que están dispuestos a ayudarlos. Esta semana es una semana muy importante para la Iglesia porque justamente pues están siendo abordados los temas de abusos. Todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo estarán reunidos con el Papa justamente analizando este tema y poniendo medidas para poder acabar con el mal. Es un tiempo difícil que nos ha tocado, de pronto de mucho sufrimiento, pero es un tiempo que tenemos que enfrentar con un espíritu de conversión y de la mano de Dios. Esta decisión de expulsar del
Estado clerical al ex cardenal McCarrick es una decisión que es un precedente, ¿no?, para todos estos casos de abusos, y con el que la Iglesia y el Papa también muestra la mano dura que quieren tener en este tema de los males de abusos. Importante el comentario del vocero de prensa interino de la Santa Sede de que esto es una señal de que un tipo de trato especial para personas que cometen este tipo de crímenes por el hecho de ser obispos o cardenales es un tipo de clericalismo inaceptable que no se tolerará en el futuro. Esperemos justamente que se dé la garantía, y la garantía será que se procese del mismo modo a personas que, si bien no tienen un perfil mediático tan grande como el que ha alcanzado McCarrick, han sido culpables de estos crímenes y por lo tanto deben también sufrir las mismas consecuencias para bien de ellos, para que puedan ellos también sanarse espiritualmente reconociendo el mal que han hecho, y también para que se den las garantías para toda la Iglesia y la sociedad. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuéllar, quien nos trae información sobre una importante celebración eucarística que presidió el Santo Padre fuera del Vaticano y del encuentro de obispos sobre protección de menores en la Iglesia. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarles desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Papa Francisco celebró recientemente una misa muy especial fuera del Vaticano, en la cual pidió no tener miedo del encuentro con migrantes y refugiados. Se trató de la ceremonia eucarística que inauguró un significativo encuentro llamado Libres del Miedo, en el cual participaron 600 personas que trabajan en Italia en la acogida de migrantes. La iniciativa fue organizada por la Fundación Migrantes, la Cáritas Italiana y el Servicio Jesuita de Refugiados en Italia, conocido como el Centro Astali. El Papa animó a los fieles a no tener miedo de la llegada de inmigrantes que llaman a nuestra puerta en busca de protección, de seguridad y de un futuro mejor. Reconoció que no es fácil entrar en la cultura de los demás, ponerse en la piel de las personas tan diferentes a nosotros, entender sus pensamientos y experiencias. Y por eso algunos levantan barreras para defenderse, pero el Papa dijo que renunciar al encuentro no es humano. Por último, el Papa agradeció el servicio que hacen a favor de los migrantes y refugiados y recordó que el Señor no abandona a su gente, por lo que los animó a seguir adelante y a no tener miedo. Por otro lado, el Papa Francisco afirmó que las bienaventuranzas nos ayudan a no basar nuestra felicidad en las cosas materiales. Ante miles de fieles reunidos para el rezo del Ángelus, el Santo Padre dijo que las bienaventuranzas son un mensaje decisivo que nos alienta a no poner nuestra esperanza ni nuestra confianza en las cosas materiales y pasajeras, a no crear la felicidad, siguiendo a los vendedores de humo. Al finalizar el Ángelus, el Papa pidió rezar por el Encuentro Mundial de Obispos que tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero para tratar el tema de la protección de menores ante los abusos sexuales en la Iglesia. El Santo Padre invitó a rezar por este encuentro que ha querido que sea como un acto de fuerte responsabilidad pastoral ante un desafío tan urgente en nuestro tiempo como es el de los abusos sexuales. Precisamente se presentaron detalles de este importante encuentro en la oficina de prensa del Vaticano. Fue moderado por el padre jesuita Federico Lombardi, con la participación del arzobispo de Chicago, el cardenal Cupich, el secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Monseñor Charles Cicluna, y el presidente del Centro de Protección de Menores de la Universidad Gregoriana de Roma, el padre Hans Zollner. Como ellos nos informaron, serán 190 participantes de todo el mundo que se reunirán en el aula nueva del Sínodo el jueves, viernes y sábado. El programa incluye relaciones y trabajos de grupo lingüísticos, así como momentos de oración. El sábado por la noche se llevará a cabo una importante liturgia penitencial en la Sala Regia del Vaticano y el domingo una concelebración eucarística. Al finalizar, el Papa Francisco pronunciará su discurso final. Estimados, esta es una iniciativa que requiere que la Iglesia Universal se una en oración por los frutos de esta reunión. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde Roma, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Y el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera, en declaraciones a WTN Noticias explicó lo que profundizarán los obispos y el Papa en el encuentro sobre protección de menores en la Iglesia. ¿Cuáles son las dos preguntas más importantes que tenemos que responder? Primero, después del diálogo y de la escucha con algunas víctimas de los abusos de menores, ¿qué es lo que nos ha impactado a nosotros? Ver el dolor que permanece pues, prácticamente durante toda la vida y que un abuso nunca es superficial,
toca profundamente la vida de las personas. Y la segunda pregunta es, ¿qué consecuencias deja para nosotros esta escucha y también el conocer más o menos la realidad de lo que está aconteciendo en nuestro país? Creo que lo más importante es que los obispos no podemos ya no tomar en cuenta la gravedad de este asunto. Cuando alguien te busca, cuando alguien quiere informarte de una realidad de esta naturaleza, ya no hay lugar para la lentitud ni para dejar a un lado el problema. Tenemos que actuar con caridad, con misericordia, pero también con prontitud, porque si en algún campo de la vida se requiere ser justos, cuando se trata de este asunto, tiene que brillar más la justicia de la Iglesia. Creo yo que la fuerza del encuentro es el impacto real del problema, que ningún obispo puede venirse quitado de la pena. Es un asunto que nos deja una agenda de trabajo que no podemos soslayar. Y a mí me toca, como enviado a este asunto, llegar y transmitir este espíritu a los obispos de México. No más lentitud, mayor responsabilidad, mayor exigencia y desde luego transparencia con las autoridades. Seguimos todos a la expectativa de este encuentro de los obispos con el Papa, en el que se abordará justamente el tema de los abusos, un tema tan importante que necesita ser purificado dentro de la Iglesia. Así que nosotros, pues nos toca y tenemos la tarea de rezar mucho para que el Espíritu Santo pueda estar ahí presente y para que se puedan tomar las medidas necesarias para acabar con este mal. Cambiamos el tono de la información para comentarles que el Papa se reunió con los integrantes del Instituto Patrístico Agustinianum, dedicado al estudio del pensamiento de los padres de la Iglesia y que cumplió recientemente 50 años de fundación. Veamos. Con motivo del 50 aniversario de la fundación del Instituto Patrístico Agustinianum, el Papa Francisco recibió recientemente en el Vaticano a profesores y estudiantes de esta institución perteneciente a la Pontificia Universidad Lateranense, la cual se dedica al estudio del pensamiento de los padres de la Iglesia y a las ciencias sagradas. En su discurso, el Santo Padre señaló que el Agustinianum, vinculado desde sus orígenes a la Orden de San Agustín, se fundó para preservar y transmitir la riqueza de la tradición católica. En este sentido, el pontífice recordó las palabras del Papa Pablo VI durante el discurso de inauguración del instituto. El regreso a los padres de la Iglesia forma parte de ese regreso a los orígenes cristianos, sin los cuales no sería posible impulsar la renovación bíblica, la reforma litúrgica y la nueva investigación teológica, impulsada por el Concilio Ecuménico Vaticano II. Además, el obispo de Roma animó a los docentes del instituto a que sean fieles a sus raíces y a su misión. Asimismo, les pidió conservar el compromiso de comunicar los valores intelectuales, espirituales y morales que puedan preparar a sus estudiantes para participar con sabiduría y responsabilidad en la vida de la Iglesia y en los debates sobre los desafíos cruciales de este tiempo. Tal servicio está estrechamente vinculado a la evangelización y contribuye a promover el crecimiento de la familia humana hacia su definitiva plenitud en Dios. Finalmente, el Papa Francisco aseguró sus oraciones por esta institución y los exhortó a orar los unos por los otros. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, yihadistas asesinan a misionero salesiano español en Burkina Faso. Obispos de Estados Unidos expresaron preocupación por medida de Trump para financiar Muro. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. Hace unos días se dio a conocer que un sacerdote misionero de la congregación salesiana fue asesinado por un grupo yihadista en Burkina Faso. Veamos qué fue lo que sucedió. El padre Antonio César Fernández, misionero español salesiano de 72 años, fue asesinado hace unos días luego de que un grupo de yihadistas atacó un puesto de aduanas en la localidad de Noao, al sur de Burkina Faso. Según se dio a conocer, los radicales dispararon al sacerdote luego de registrar el vehículo en el que iba junto a otros 2 salesianos que le acompañaban.
El ataque se enmarca dentro de la ola de violencia que asola Burkina Faso desde el 2015 y en el que la amenaza terrorista viene recrudeciendo en las últimas semanas luego de la celebración de la 5ª conferencia de jefes de Estado del G5 del Sahel, en la que este país asumió la presidencia rotatoria. Dado el contexto, la congregación salesiana ha manifestado a través de un comunicado su profundo dolor por la trágica muerte. Por otro lado, se hizo viral un video del padre Antonio Fernández en el que dejó una especie de testamento espiritual y que ha sido, para quienes lo conocieron, como una despedida. Yo lo único que puedo decir es que he recibido muchos beneficios del Señor justamente en contacto con los jóvenes. Y son los jóvenes en los diferentes lugares donde he estado los que me han ido enseñando a ser salesiano y a ser lo que ahora mismo soy. Entonces es una acción de gracias porque yo no merezco esa vocación, una vocación que me sobrepasa. A pesar de la difícil pérdida de este religioso, la congregación salesiana ha anunciado su voluntad de seguir trabajando en estos países africanos con la educación y evangelización de los jóvenes para contribuir a su pleno desarrollo. A veces no sabemos cuántos hombres y mujeres diariamente pues entregan su vida por el Evangelio, por los hermanos en regiones de misión. Concretamente vemos el testimonio de este sacerdote salesiano y creo que es un llamado también para nosotros para pues orar por todos ellos, por todas esas personas que con un corazón grande se entregan día a día, que saben que pueden perder la vida, pero están ahí en el campo de batalla. Dios nos dé a todos y cooperemos con esa libertad interior que nos permite dar testimonio de Él también en circunstancias de persecución, en circunstancias tal vez no de inminente peligro de muerte como nuestro hermano, que ha sido coronado justamente con ese testimonio, sino también cuando las personas con el ridículo o la indiferencia pretenden también silenciar el testimonio cristiano donde estamos nosotros, en nuestro lugar de trabajo, en el lugar público, con nuestros amigos. Tenemos que ser testigos del Señor y buscarlo a Él primero, también para bien de las personas que más queremos. Ahora nos vamos hasta la India, donde la iglesia se pronunció ante un atentado que mató a decenas de soldados. El grupo fundamentalista musulmán Jaish-e-Mohammed detonó un automóvil repleto de explosivos frente a un carro con soldados de la Fuerza Policial de la Reserva Central del gobierno indio, dejando al menos 40 muertos y varios heridos. Según la agencia de noticias Asia News, frente a estos acontecimientos, los obispos del país condenaron en nombre de toda la Iglesia Católica este trágico incidente y agregaron que se encuentran de luto. El grupo terrorista Jaish-e-Mohammed, conocido también como el Ejército de Mahoma, es un grupo fundamentalista islámico pakistaní que busca separar Cachemira de la India. Esta región es actualmente objeto de gran debate político, ya que se encuentra en la frontera con Pakistán y es un territorio de mayoría musulmana. Ambos países administran partes de Cachemira y por eso reclaman su soberanía sobre toda la zona. Por otro lado, a través de su cuenta en Twitter, el primer ministro indio Narendra Modi, junto a diferentes líderes políticos, condenaron enérgicamente este atroz ataque y lo calificaron como una acción despreciable. Hay tantas tareas en la sociedad que exponen a las personas a perder la vida justamente en el campo de su labor, de su misión por nosotros. Ha sido el caso en la India, justamente esos soldados que han muerto con un ataque en el cual no podían defenderse, un ataque cobarde, como siempre es el procedimiento del terrorismo. Y en Haití, ante las violentas protestas y pérdidas de vidas humanas, los obispos recalcaron que el país debe despertar para encontrar una solución que tenga en cuenta el bien común. Tras las violentas protestas contra el presidente de Haití y las muertes por ahogamiento de al menos 28 personas en un cruce ilegal a las Bahamas, los obispos haitianos indicaron que la población debe despertar y unirse para encontrar una solución inteligente ante los problemas nacionales. Asimismo, deploraron la pérdida de vidas y bienes registrados recientemente en las manifestaciones y expresaron su solidaridad con las víctimas y los familiares de los afectados.
Según se dio a conocer, 4 días de manifestaciones políticas contra el presidente Jovenel Moïse congregó a miles de personas, originándose disturbios que dejaron varios muertos y decenas de heridos. Los opositores al gobierno acusan de corrupción a Moïse y a otros líderes, luego de que un informe judicial señaló que funcionarios y exministros malversaron los préstamos que Venezuela hizo a Haití después del 2008. El documento también sugiere que el mandatario participó en las irregularidades. Por esta razón, los manifestantes pidieron la renuncia de Moïse, quien es presidente desde 2017. Frente a este panorama, los obispos enfatizaron que el bien común se encuentra amenazado, la pobreza aumenta y el país está al borde del abismo. Por ello, animaron a los ciudadanos y gobernantes a encontrar una solución que tenga en cuenta los mejores intereses de la nación. El 60% de las personas viven con menos de $2 por día. Por otro lado, frente a la intención del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera con México, los obispos de Estados Unidos expresaron mediante un comunicado su preocupación. Escuchemos. A través de un comunicado, los obispos de Estados Unidos expresaron su preocupación por la decisión del presidente Donald Trump de declarar el estado de emergencia nacional, con el objetivo de conseguir más fondos para financiar la construcción del muro en la frontera con México. Esta declaración le permitiría al mandatario recurrir a los fondos de los departamentos del Tesoro y Defensa y sumarlos a los más de $1.000 millones que le aprobó el Congreso para construir el muro, pero que distan de la cantidad que él había solicitado. Asimismo, de acuerdo a la Casa Blanca, esta medida facultaría al presidente Donald Trump de desviar $6.600 millones de otras partidas presupuestarias de dichos departamentos y así sumar cerca de $8.000 millones junto a la cantidad aprobada por el Congreso. Frente a esto, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Cardenal Daniel DiNardo, y el presidente del Comité de Migración de los Prelados, Monseñor Joe Vázquez, señalaron en un texto emitido hace unos días que la búsqueda del mandatario de construir un muro elude la clara intención del Parlamento de limitar este financiamiento. Asimismo, afirmaron que se mantendrán firmes y decididos en la visión articulada por el Papa Francisco de la necesidad de construir puentes y no los muros, que son símbolo de división y animosidad entre países amigos. Y ante la posible construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México, deseado por Donald Trump, una nueva ley protegerá una capilla católica. Veamos. El obispo de Brownsville, en el estado de Texas, Monseñor Daniel Flores, agradeció la aprobación de una ley que protegerá la capilla católica La Lomita, en un terreno donde el gobierno federal pretende construir parte del muro fronterizo con México. Dicha ley fue aprobada por el Congreso el 14 de febrero y otorga $1.375 millones para la construcción del muro, pero con la excepción de 5 lugares donde estos fondos no se pueden usar. Uno de ellos es la Capilla La Lomita, ubicado en la localidad de Mission. En este sentido, Monseñor Flores señaló que es importante que los autores del proyecto del muro reconozcan el significado de este lugar para la comunidad católica y para la herencia histórica y cultural de todo el Valle del Río Grande. Como se recuerda, la diócesis de Brownsville demandó al gobierno federal por su pretensión de construir el muro fronterizo en el terreno alrededor de la capilla, señalando que esto afecta a la libertad religiosa. Por otro lado, cabe resaltar que la aprobación de esta ley se dio un día antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el estado de emergencia nacional para recurrir a fondos de los departamentos del Tesoro y Defensa y sumarlos a los $1.375 millones que le aprobó el Congreso para construir el muro, pero que distan de los $5.700 millones que solicitó inicialmente el mandatario. La crisis de inmigración en la frontera sur de Estados Unidos se agrava con los años y por la inactividad, la inacción política de parte de los legisladores se han creado incentivos perversos que hacen que mujeres con niños en números siempre mayores emprendan un viaje muy riesgoso. Esperemos que finalmente el Congreso estadounidense pueda tomar las medidas para ordenar la migración de las personas, de modo sobre todo que se tenga en vista el bienestar y la seguridad de los más vulnerables. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Perú, Miguel Bizárraga, quien nos trae información sobre la ayuda que viene desplegando Cáritas al sur del país. Adelante, Miguel.
Hola Isabel, hola Edi, les mando un fraterno saludo desde la parroquia Cristo Salvador, ubicada en el distrito de Surco y que es administrada por los hermanos franciscanos capuchinos. Y desde aquí les cuento que Cáritas del Perú continúa llevando ayuda humanitaria a las localidades más afectadas por las lluvias al sur del país. A través de la campaña Perú da la mano, Cáritas Chuquibamba, Camaná, está brindando apoyo a 215 familias en las localidades de Casquina, Caspani y Aplao, ubicadas en la provincia de Arequipa. Estas localidades fueron afectadas por intensas lluvias, huaicos e inundaciones. Por ese motivo, Cáritas hizo entrega de kits con productos alimenticios y agua envasada, que es lo que más necesitan los afectados. Y en otras noticias les cuento que un grupo de jóvenes de esta parroquia Cristo Salvador salieron de misión a Palpa, al sur de Lima, donde no solo llevaron la palabra de Dios, sino que también repartieron útiles escolares. Para conocer más sobre esta labor, conversamos con 2 misioneros de esta parroquia y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, la finalidad de estas misiones han sido llevar la palabra de Dios, llevar el amor del Señor hacia esas personas y también nosotros fuimos a Palpa para entregar útiles escolares a los niños más necesitados, pues la zona de Palpa, la zona de Río Grande, donde está prácticamente limitando Palpa, es una zona pobre. Entonces nosotros nos hemos dirigido allá porque también supimos reconocer la necesidad de las personas, supimos reconocer que esas personas, muy aparte de necesitar bienes materiales, necesitaban también al Señor. Me sentí muy feliz y muy agradecida con mis hermanos de comunidad porque me permitieron ir de misiones, de alguna forma también me ayudaron y tuve la oportunidad de aprender mucho de las familias, mucho de los testimonios compartidos y sé que todo eso lo que aprendí allá estando en Palpa, con estas lindas personas que he conocido, lo puedo aplicar también acá, a mi hogar, a mi familia y bueno, también me va a servir para hacer testimonio aquí en mi ciudad, con las personas que me rodean. Y con esto terminamos este reporte desde la ciudad de Lima. Informó para EWTN Noticias Miguel Bizárraga. Adelante, estudios. Gracias, Miguel, por la información. Y bueno, amigos, hemos llegado al final del programa por el día de hoy. Unámonos todos en oración por la Iglesia, por la purificación de la Iglesia y esta importante reunión de los presidentes de las conferencias episcopales con el Papa en el Vaticano. La purificación de la Iglesia es tarea de todos. No dejen de seguirnos también en las redes sociales que aparecen en pantalla. Hasta pronto.